El olor a humedad y lavanda seca impregnaba el aire del desván cuando Clara apartó la última caja. Sus manos temblaban, no por el frío que subía de las gastadas tablas del suelo, sino por la extraña sensación que la acompañaba desde que había llegado a San Aurelio 3 días antes. Era como si el propio aire del pueblo susurrara secretos que ella no podía descifrar, una melodía baja y constante que vibraba en sus huesos. La casa de la abuela Adelaida había permanecido intacta durante casi 3 décadas. Su madre, Elena, nunca había hablado sobre la razón del abandono, limitándose a repetir que ciertas heridas no cicatrizan cada vez que Clara preguntaba sobre su familia materna. Ahora, con Elena enterrada hacía apenas un mes, Clara se encontraba ante una herencia que parecía latir con vida propia. El desván se extendía ante ella como un museo de recuerdos olvidados. Baúles de madera oscura guardaban ropas que olían a sándalo y canela. Frascos de vidrio contenían hierbas secas cuyos nombres no reconocía, y en el rincón más lejano, envuelto en telas manchadas de cera derretida y algo que parecía sangre seca, estaba el cuaderno. Clara dudó antes de tocarlo. Sus manos, que habían sostenido las de su madre moribunda sin temblar, ahora vacilaban ante aquel objeto simple. El cuero de la portada estaba agrietado como piel reseca, y al abrirlo, el papel crujió como hojas secas. La caligrafía de Adelaida era firme, casi masculina, pero las palabras danzaban ante los ojos de Clara como si estuvieran escritas en agua. Juana Silva había sido su mejor amiga en la infancia, antes de que la mudanza a Sao Paulo separara sus vidas. Ahora arqueóloga, una profesión que definía como desenterrar verdades que nadie quiere recordar, había perdido su credibilidad académica 2 años antes al insistir en la existencia de cultos precolombinos en el interior de Brasil. Clara sabía que Juana no rechazaría la oportunidad de investigar un misterio real. ¿Clara? ¿Estás bien? Tu voz suena... Juana hizo una pausa. Diferente. Por favor, necesito a alguien que entienda de estas cosas. Y trae a Olivia también. Si puedes convencerla. Olivia Méndez completaba el trío de amigas de la infancia. Enfermera en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, representaba la voz de la razón que Clara sentía necesitar en ese momento. Si algo real estaba sucediendo en San Aurelio, Olivia sería capaz de distinguir entre fenómenos genuinos y alucinaciones, causadas por el estrés de la pérdida reciente. Llegaron a la tarde siguiente conduciendo el coche de Juana, un Corolla blanco empolvado por el viaje de 5 horas desde la capital. Clara las esperaba en el porche de la casa de Adelaida, el diario abierto en su regazo, las páginas temblando con la brisa que descendía de las montañas. «Dios mío, Clara», dijo Olivia al verla, «¿cuándo fue la última vez que dormiste?» Clara sabía cómo debía parecer. Ojeras profundas marcaban su rostro y sus manos no dejaban de temblar desde que leyó la última entrada del diario. Pero había algo más, un cambio en su postura, en la forma en que sus ojos se movían, como si estuviera constantemente atenta a sonidos que las otras no podían oír. Juana subió los escalones del porche y se sentó al lado de Clara, sus ojos de arqueóloga ya analizando los detalles de la antigua casa. «Cuéntame todo», dijo simplemente. Clara narró su descubrimiento, leyendo fragmentos del diario en voz alta. Mientras hablaba, percibía cómo las palabras parecían ganar peso en el aire vespertino, como si pronunciarlas fuera un acto de invocación. Olivia mantenía una expresión escéptica, pero Juana se inclinaba hacia adelante, absorbiendo cada detalle. «Ritual de sellado», murmuró Juana cuando Clara terminó. «He oído hablar de eso en algunas culturas. La idea de que ciertas entidades o fuerzas necesitan ser contenidas periódicamente o se manifiestan en el mundo físico». «Juana,
¿Hablas en serio? Cruzó Olivia los brazos. Clara perdió a su madre hace un mes. Obviamente está en estado de shock y encontró un diario con escritos delirantes de una mujer que probablemente sufría de algún trastorno mental. ¿Y las 3 mujeres que desaparecieron?, preguntó Clara, la voz más firme de lo que esperaba. ¿Crees que eso también fue un delirio? Olivia dudó. La desaparición de las 3 mujeres era un hecho histórico en San Aurelio, documentado incluso en los periódicos regionales de la época. Pero había algo en la forma en que Clara hablaba, una inquietante certeza que hacía a Olivia cuestionar sus propias convicciones racionalistas. Supongamos que tienes razón, dijo Olivia finalmente. ¿Qué piensas hacer? ¿Recreer el ritual? El silencio que siguió fue denso como la niebla que comenzaba a ascender de los bosques circundantes. Clara miró el diario en su regazo, las páginas amarillentas pareciendo pulsar con luz propia en el crepúsculo que se acercaba. Sí, dijo, la palabra saliendo de sus labios antes de que pudiera censurarla. Necesito saber qué les pasó. Necesito entender por qué mi abuela escribió mi nombre en este diario antes incluso de que yo naciera. Juana asintió lentamente. Si vamos a hacer esto, necesitamos prepararnos adecuadamente. Estudiar cada palabra del diario, mapear los lugares mencionados, entender los símbolos. Las 2 se han vuelto locas, dijo Olivia, pero su voz carecía de convicción. Había algo en la atmósfera de San Aurelio que corroía incluso su mentalidad científica, una sensación de que las leyes normales de la realidad operaban de forma diferente en aquel lugar olvidado por el tiempo. Pasaron los 3 días siguientes sumergidas en el estudio del diario. Juana tomó notas detalladas sobre cada símbolo mencionado, mientras Olivia, intentando mantener alguna objetividad, documentaba las inconsistencias lógicas y posibles explicaciones racionales para los eventos descritos. Clara, por su parte, se sentía cada vez más conectada a las palabras de su abuela. Era como si cada página leída desbloqueara memorias ancestrales en su sangre, conocimientos que no sabía poseer. Comenzó a soñar con el bosque, caminando por senderos que nunca había recorrido, pero que reconocía íntimamente. En el tercer día encontraron las primeras marcas. Siguiendo las direcciones del diario, caminaron por la selva que rodeaba San Aurelio hasta encontrar un claro pequeño, circular, donde 3 piedras grandes formaban un triángulo perfecto. En la superficie de cada piedra, grabadas como si fueran hechas por hierro al rojo vivo, estaban marcas que correspondían exactamente a los dibujos en el cuaderno de Adelaida. «Dios mío», susurró Juana, arrodillándose ante una de las piedras. «Esto es real. Las marcas son antiguas, pero fueron reactivadas recientemente. Mira cómo la piedra alrededor está decolorada». Olivia examinó las grabaciones con el escepticismo de quien busca explicaciones lógicas, pero incluso ella no pudo negar la evidencia ante sus ojos. Las marcas eran demasiado profundas para ser hechas por herramientas convencionales, y la precisión geométrica sugería un conocimiento matemático avanzado. «Hay más», dijo Clara consultando el diario. Adelaida menciona cartas escondidas en tumbas abandonadas. Hay un cementerio antiguo en los alrededores del pueblo. El cementerio de San Aurelio era un lugar olvidado, invadido por la vegetación y abandonado desde que un nuevo cementerio fue construido en los años 1970. Lápidas rotas emergían de la tierra como dientes rotos, y muchas sepulturas habían sido abiertas y saqueadas a lo largo de los años. Siguiendo las instrucciones del diario, encontraron la tumba de Esperanza Santos, fechada en 1847. La lápida estaba partida por la mitad y en la grieta, envuelta en plástico impermeable, había una carta. Clara la abrió con manos temblorosas. La letra era diferente a la de Adelaida, más antigua, formal.
para aquella que vendrá después de nosotras. El ciclo se completa cada 28 años. Nosotras somos las guardianas, pero también somos el sacrificio. La entidad que duerme en las raíces de esta tierra necesita ser alimentada o contenida. Elegimos contener, pero si estás leyendo esto, quizás nuestra elección ha fallado. Los objetos son claves. El espejo roto muestra lo que fue, la flor seca representa lo que es, la vela negra ilumina lo que será. Úsalos sabiamente. Esperanza Santos, 1875. 1875, murmuró Juana. 28 años antes de 1903, y Adelaida desapareció. En 1990, 28 años después. Y ahora es 2018, completó Clara, la realización cayendo sobre ella como agua helada. 28 años más. Esa noche, de vuelta a la casa de Adelaida, los eventos inexplicables comenzaron. Primero fueron los relojes. Todos los relojes en la casa, desde el antiguo reloj de pared hasta el móvil de Clara, se pararon exactamente a las 23:17. El silencio que siguió fue tan completo que podían oír sus propios latidos cardíacos. Después vinieron los sonidos. Pasos en el ático, cuando todas estaban en la sala, susurros en las paredes, como si voces conversaran dentro de la madera. Y más perturbador, el sonido de mujeres cantando una melodía que Clara reconocía de sus sueños más profundos. ¿Estáis oyendo eso?, preguntó Olivia, la voz apenas un susurro. Las tres se miraron. El canto parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo, una armonía femenina que hacía que se les erizara el vello de los brazos. Era bello y terrible, familiar y completamente alienígena. Juana fue la primera en moverse, dirigiéndose a la ventana. «Mirad allí fuera». En el bosque, pequeñas luces danzaban entre los árboles. No eran luces eléctricas, pulsaban como velas temblando en el viento, formando patrones que parecían deliberados, casi como si deletrearan palabras en algún alfabeto perdido. «Necesitamos ir allí», dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma con la determinación en su voz. «Clara, no». Olivia sujetó su brazo. «Pase lo que pase, no es seguro». Pero Clara ya se movía, guiada por un impulso que parecía venir de una parte más antigua de su cerebro. Cogió el diario y se dirigió a la puerta, sus amigas corriendo detrás de ella. El bosque de noche era un mundo completamente diferente. La niebla había bajado de las montañas, envolviendo todo en un velo blanco que distorsionaba sonidos y formas. Las luces que habían visto desde la ventana ahora parecían más lejanas, siempre retrocediendo a medida que se acercaban. «Nos están guiando», percibió Juana. «Las luces nos llevan en una dirección específica». Caminaron casi una hora, siguiendo senderos que Clara sabía, sin saber cómo, que su abuela había recorrido décadas antes. El bosque parecía reconocerla, ramas apartándose de su camino, piedras ofreciendo apoyo exacto donde ella necesitaba pisar. Finalmente llegaron al claro. Era más grande de lo que Clara esperaba, perfectamente circular, como si hubiera sido cortado en el bosque por manos gigantescas. En el centro, las mismas 3 piedras que habían encontrado durante el día, pero ahora irradiaban una luz sutil, como si estuvieran calientes por un fuego interno. Y alrededor del claro, figuras espectrales de mujeres con ropas blancas caminaban en círculo, sus formas translúcidas pasando a través de los árboles sin interrumpir su movimiento rítmico. «Dios mío», susurró Olivia, «¿qué es esto?» «Están atrapadas», dijo Clara, la comprensión llegando como una revelación. «Atrapadas en el ritual. Han caminado en círculo durante 28 años». Una de las figuras se detuvo y se giró hacia ellas. Aunque translúcida, Clara reconoció el rostro inmediatamente. Adelaida, su abuela, exactamente como en las fotografías antiguas,
pero con una expresión de urgencia desesperada. La figura de Adelaida señaló hacia el centro del claro, donde 3 objetos habían aparecido sobre la piedra central: un espejo roto, una flor marchita y una vela negra. «Quiere que terminemos el ritual», percibió Juana. «O que lo deshagamos», corrigió Clara. Fue entonces cuando comenzó la tormenta. Rayos cortaron el cielo sin nubes y un viento imposible barrió el claro, haciendo que los árboles se doblaran como si estuvieran huyendo de algo. Las figuras espectrales comenzaron a moverse más rápido, su círculo cerrándose hacia el centro. «Algo está mal», gritó Olivia sobre el rugido del viento. «Intentan advertirnos de algo». Clara miró a su abuela espectral y vio terror en sus ojos translúcidos. Adelaida no estaba señalando los objetos, estaba señalando algo detrás de ellos. Clara se giró y vio la sombra. Era más grande que una persona, más densa que la oscuridad alrededor, y se movía con propósito deliberado hacia el claro. A medida que se acercaba, la temperatura bajó, y el aire se volvió tan denso que respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. «Corred», susurró Adelaida, su voz resonando directamente en la mente de Clara. «Corred mientras podáis». Pero Clara no corrió. En vez de eso, se movió hacia los 3 objetos en el centro del claro. Sus manos se cerraron alrededor del espejo roto, e inmediatamente su visión se fragmentó en 1000 reflejos diferentes. En el espejo vio el pasado: Adelaida, Margarita y Selma realizando el ritual original, sus rostros marcados por el terror al darse cuenta de que habían cometido un error terrible. El ritual no era para sellar a la entidad, era para liberarla. Y se habían dado cuenta demasiado tarde. Vio el presente, a sí misma y a sus amigas en el claro, rodeadas por fuerzas que no comprendían totalmente, a punto de repetir el mismo error. Y vio el futuro: San Aurelio engullido por una oscuridad sobrenatural, la entidad finalmente libre para manifestarse en el mundo físico, alimentándose no solo del pueblo, sino extendiéndose como una plaga por todo el país. «Clara», Juana gritó. «¡Tu mano!». Clara miró hacia abajo y vio que su mano que sostenía el espejo sangraba, el vidrio roto cortando su palma. Pero la sangre no caía al suelo. Era absorbida por el espejo, que comenzó a brillar con luz roja. La flor marchita en sus otras manos comenzó a florecer, pétalos abriéndose para revelar algo que no era natural. Ojos pequeños y negros que parpadeaban en su centro. Y la vela negra se encendió sola, su llama proyectando sombras que se movían independientemente de los objetos que las creaban. La sombra gigante había alcanzado el borde del claro ahora, y Clara podía sentir su hambre ancestral, un hambre que había esperado 28 años para ser saciada. Las figuras espectrales de las mujeres comenzaron a gritar, un sonido que no venía de sus bocas, sino que emanaba directamente de la tierra bajo los pies de Clara. Fue entonces cuando lo comprendió. El ritual nunca había sido sobre sellar o liberar a la entidad. Era sobre elección. Cada 28 años, las guardianas necesitaban elegir, sacrificar a 3 mujeres para mantener a la entidad dormida, o encontrar otra forma de proteger al mundo de su influencia. Adelaida, Margarita y Selma habían elegido sacrificarse, atrapándose en un bucle temporal para impedir que la entidad despertara completamente. Pero su sacrificio solo había retrasado lo inevitable. La entidad seguía creciendo en poder y ahora necesitaba más que 3 vidas para ser contenida. «Lo entiendo ahora», dijo Clara, su voz cargando una autoridad que sorprendió a sus amigas. «Vosotras 2 tenéis que salir de aquí, ahora». «Clara, no», Olivia comenzó a protestar. «Idos», Clara gritó, y su voz resonó con un poder que hizo que los propios árboles se doblaran. «Si os quedáis, moriremos todas, y la entidad será liberada».
Si me quedo sola, puedo intentar algo diferente. Juana agarró el brazo de Olivia. Tiene razón, hay algo en su linaje, algo que nosotras no tenemos. Vámonos. Ellas corrieron fuera del claro, pero Clara sabía que no llegarían lejos. El bosque no las dejaría escapar fácilmente. Sola ahora con los objetos rituales y la presencia creciente de la entidad, Clara cerró los ojos e hizo algo que su educación urbana casi había borrado. Rezó. No a Dios o a los santos, sino a las mujeres que vinieron antes que ella, a la sabiduría ancestral que corría en su sangre. Y entonces una cuarta voz se unió al coro espectral. Su madre, Helena. No necesitas sacrificarte, dijo Helena, apareciendo como una figura luminosa junto a Adelaida. Hay otro camino. Mamá. Clara lloró. ¿Cómo estás aquí? Morí protegiéndote de este momento, Helena explicó. Pero ahora veo que intentar protegerte solo retrasó lo inevitable. Necesitas romper el ciclo, no perpetuarlo. ¿Cómo? Helena señaló los 3 objetos. Usadlos no como llaves para sellar o liberar, sino como puentes. La entidad no es malévola, solo está perdida, separada de su fuente. Necesita volver a casa. Clara comprendió. La entidad no era un demonio o fuerza destructiva. Era parte de la misma tierra, desplazada de su lugar de descanso por algún evento antiguo. Los intentos de sellarla o controlarla solo habían aumentado su desesperación y poder. Levantó el espejo roto. En vez de intentar controlar lo que veía en sus reflejos, permitió que todas las visiones fluyeran a través de ella. Pasado, presente y futuro, mezclándose en una comprensión única de lo que la entidad realmente era. La flor marchita, en su mano no era un símbolo de muerte, sino de transformación. Permitió que floreciera completamente, revelando no ojos malévolos, sino una belleza ajena que representaba la vida en formas que la mente humana luchaba por comprender. Y la vela negra. Clara sopló su llama, pero en vez de apagarse, se transformó en una luz blanca pura que iluminó toda la explanada. La sombra gigante detuvo su aproximación. Por primera vez en décadas, Clara pudo sentir no hambre o rabia emanando de la entidad, sino confusión y alivio. ¿Quieres ir a casa?, dijo Clara, dirigiéndose directamente a la presencia sombría. No perteneces a este plano de existencia, y nosotras no tenemos derecho a retenerla aquí. La respuesta llegó no en palabras, sino en imágenes que inundaron la mente de Clara. Vio a la entidad en su estado original, una fuerza natural benevolente, guardiana de las energías telúricas de la región. Vio cómo los colonizadores habían perturbado su descanso con prácticas que no comprendían, forzándola a un estado de existencia doloroso entre mundos. Vio cómo generaciones de mujeres habían intentado lidiar con el problema, sus buenas intenciones solo complicando la situación, y vio cómo ahora, finalmente, alguien estaba dispuesta a intentar algo diferente. Clara levantó los 3 objetos en alto. La libero, dijo, no a este mundo, sino al suyo. Ve en paz. Lo que sucedió después desafiaba toda descripción. La luz de la vela se expandió hasta englobar toda la explanada. El espejo ya no reflejó imágenes del tiempo, sino que abrió grietas en el aire a través de las cuales Clara podía ver otros planos de existencia, y la flor se transformó en algo parecido a una estrella, pulsando con una energía que hacía vibrar el propio tejido de la realidad. La sombra gigante comenzó a moverse hacia las grietas abiertas por el espejo, pero al pasar junto a Clara, se detuvo brevemente. Por un momento, sintió una gratitud tan profunda y antigua que le trajo lágrimas a los ojos. Entonces, la entidad
desapareció a través de las grietas y el espejo se hizo añicos completamente. Clara se desplomó, los objetos cayendo de sus manos. Alrededor de la explanada, las figuras espectrales de las mujeres comenzaron a disolverse, sus rostros mostrando paz por primera vez en décadas. Adelaida se acercó a Clara una última vez. «Gracias, mi nieta», dijo, su voz como el viento entre las hojas. «Hiciste lo que ninguna de nosotras fue lo suficientemente valiente para intentar». «Abuela, espera». Clara intentó levantarse. «Hay tantas cosas que quiero saber. Lo descubrirás a tu propio tiempo». Adelaida sonrió. «El linaje continúa, pero ahora libre de la carga que llevábamos. Vive tu vida, Clara. Vive sin el peso de nuestros errores». Las figuras espectrales se desvanecieron como humo, y Clara se encontró sola en la explanada. La tormenta había cesado, y por primera vez, desde que llegó a San Aurelio, podía oír los sonidos normales del bosque: grillos, viento entre las hojas, la vida siguiendo su curso natural. Así fue como Juana y Olivia la encontraron una hora después, inconsciente en el centro de la explanada, sosteniendo fragmentos del espejo roto. Habían intentado salir del bosque, pero descubrieron que todos los senderos las llevaban de vuelta a la explanada, como si la propia floresta insistiera en que fueran testigos de lo que había ocurrido. ¡Clara! Olivia se arrodilló junto a su amiga, comprobando sus signos vitales. «Está bien, pero hay algo extraño». «¿Qué?», Juana preguntó. «Su temperatura corporal es normal, pero debería estar hipotérmica después de estar expuesta tanto tiempo». Clara abrió los ojos lentamente, una sonrisa tocando sus labios. «Lo conseguimos», susurró. Ella fue a casa. La ayudaron a levantarse, y fue entonces cuando Juana hizo el descubrimiento más inquietante. «Clara», dijo, señalando un área de la explanada que estaba cubierta de hojas. «¿Qué es eso?». Clara miró y vio formas rectangulares bajo las hojas caídas. Apartaron la vegetación y revelaron 3 tumbas antiguas, las lápidas tan desgastadas por el tiempo que apenas se podían leer los nombres. Pero en la base de cada lápida, esculpidos como si hubieran sido hechos recientemente, estaban símbolos que correspondían exactamente a los del diario de Adelaida. Y junto a las 3 tumbas había una cuarta tumba, abierta pero vacía, y en la lápida, esculpido en letras claras y nuevas: «Clara Elena Santos, guardiana que rompió el ciclo». «Esto no puede estar aquí», Olivia dijo, su voz temblando. «Esta lápida no estaba aquí antes». Clara tocó la piedra y sintió que estaba tibia, como si acabara de ser esculpida, pero no sintió miedo. En cambio, una comprensión profunda se asentó en su mente. «Ya no necesitamos las tumbas», dijo. «El ciclo se ha roto. Las guardianas han sido liberadas». Fue entonces cuando Juana hizo el segundo descubrimiento. «Chicas», dijo, su voz extraña, «revisad vuestros bolsillos». Clara metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y encontró páginas dobladas. Páginas que reconoció al instante como pertenecientes al diario de Adelaida, pero que sabía con certeza que no estaban allí antes. Olivia y Juana también habían encontrado páginas en sus bolsillos. Clara desplegó la suya y leyó: «Para Clara, que tuvo valentía donde nosotras fallamos. Lo que hiciste liberó no solo a la entidad, sino a todas nosotras. Pero debes saber que San Aurelio fue alterado por tu elección. La barrera entre mundos se debilitó aquí. Algunas cosas que no deberían existir ahora pueden pasar. Serás llamada de nuevo, pero no como guardiana, como protectora. Y cuando eso ocurra, no estarás sola». La página de Juana contenía símbolos y mapas que nunca había visto, pero que su mente de arqueóloga reconoció como antiguos e importantes. La de Olivia
Listaba síntomas y tratamientos para afecciones que sabía que no existían en la medicina convencional, pero que su intuición le decía que serían necesarios pronto. ¿Qué significa esto?, preguntó Olivia. Clara dobló la página y la guardó en el bolsillo. Que nuestra aventura apenas comienza. Intentaron salir de San Aurelio esa mañana, pero descubrieron que el camino había sido tragado por el bosque durante la noche. Árboles gigantescos habían crecido sobre el asfalto como si hubieran estado allí durante décadas, y no había señal de que alguna vez hubiera existido un camino en ese lugar. ¿Cómo salimos de aquí?, preguntó Olivia, intentando mantener el pánico fuera de su voz. Clara consultó la página que había encontrado en su bolsillo. Había un mapa dibujado a mano en la parte trasera, mostrando un sendero a través del bosque que ella sabía que no existía el día anterior. «Por aquí», dijo, señalando una abertura entre los árboles que definitivamente no existía antes. El sendero serpenteaba a través del bosque como una cicatriz recién formada en el paisaje. Mientras caminaban, Clara sentía que San Aurelio se despedía de ellas, o quizás las estaba preparando para algo mayor. Las ramas se apartaban de su camino con una deferencia casi reverente, y pequeñas flores brotaban en el suelo donde ella pisaba. «Clara», dijo Juana observando el fenómeno, «¿te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor?». Clara se detuvo y miró hacia atrás. El sendero que habían recorrido se estaba cerrando gradualmente, los árboles moviéndose en cámara lenta para borrar cualquier señal de su paso. San Aurelio se está protegiendo, comprendió. Ahora que el ciclo se ha roto, el pueblo necesita esconderse hasta estar listo para el mundo exterior de nuevo. Caminaron durante horas a través de un bosque que parecía reescribirse a su alrededor. Los paisajes cambiaban cuando no estaban mirando directamente, y Clara estaba segura de que estaban cubriendo mucha más distancia de lo que debería ser físicamente posible. Finalmente, emergieron en la carretera principal, a kilómetros de donde habían estacionado el coche. Pero el Corolla de Juana estaba allí, esperando como si hubiera sido transportado mágicamente. «Esto es imposible», murmuró Olivia, comprobando el cuentakilómetros. «El coche no se ha movido, pero San Aurelio nos trajo el camino hasta aquí», completó Clara. Durante el viaje de vuelta a San Pablo, intentaron procesar lo que había sucedido. Olivia insistía en explicaciones lógicas que sonaban cada vez más vacías a medida que se acumulaban las pruebas. Juana tomaba notas frenéticas sobre símbolos y fenómenos que desafiaban todo lo que creía saber sobre arqueología e historia. Clara, a su vez, sentía un cambio fundamental en su ser. Era como si el ritual en el claro hubiera desbloqueado algo en su ADN, activando conocimientos ancestrales que estaban latentes. Ella sabía cosas ahora, sobre plantas que crecían solo bajo lunas específicas, sobre piedras que cantaban cuando se tocaban de la manera correcta, sobre cómo ciertas palabras podían alterar la realidad cuando se pronunciaban con suficiente intención. 3 semanas después, de vuelta a su rutina en San Pablo, Clara recibió una llamada que cambiaría todo de nuevo. ¿Clara Santos? La voz era femenina, mayor, con un acento que no podía identificar. «Mi nombre es doctora Esperanza Oliveira. Soy descendiente de Esperanza Santos, la mujer cuya tumba encontraron en San Aurelio». Clara casi deja caer el teléfono. «¿Cómo sabe usted de eso?». «Porque he estado esperando su llamada durante 28 años. Mi bisabuela me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer cuando el ciclo se rompiera. Y ahora que ha sucedido, necesitamos hablar». Se encontraron en una cafetería discreta en el centro de San Pablo. La doctora Esperanza era una mujer de unos 60 años, con cabello canoso y ojos que parecían guardar secretos de varias vidas. Puso una carpeta antigua sobre la mesa entre ellas.
San Aurelio no fue el único lugar donde existían ciclos como este, comenzó. Hay decenas de lugares en Brasil, todos conectados por una red de energía telúrica que nuestros ancestros comprendían, pero que fue interrumpida por la colonización y la urbanización. Clara abrió la carpeta y encontró mapas detallados del país, marcados con símbolos que reconoció del diario de Adelaida. Cada marca representaba un lugar donde guardianas habían realizado rituales similares, intentando mantener fuerzas antiguas en equilibrio. Pero tú hiciste algo diferente en San Aurelio, continuó la doctora Esperanza. En vez de intentar controlar o sellar, elegiste comprender y liberar. Eso envió ondas a través de toda la red. ¿Ondas?, preguntó Clara, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Otros ciclos se están rompiendo, otras entidades están despertando, algunas benévolas, otras menos, y todas ellas necesitarán a alguien como tú para ayudarlas a encontrar su camino. Clara miró los mapas, viendo ubicaciones esparcidas desde la Amazonia hasta Río Grande do Sul. En cada una había una historia similar. Mujeres que desaparecieron, rituales que salieron mal, misterios que permanecieron sin resolver en generaciones. Me está diciendo que tengo una responsabilidad con todos estos lugares. Te estoy diciendo que tienes un don. La doctora Esperanza sonrió. Y que hay otras personas como tú, descendientes de otras líneas de guardianas que están despertando a sus propios poderes ahora que la red se está reactivando. Clara pensó en Juana y sus descubrimientos arqueológicos imposibles, en Olivia y su conocimiento intuitivo de condiciones médicas que no deberían existir. Ellas también habían sido cambiadas por San Aurelio. No necesitamos hacerlo solas, comprendió. Exactamente, se está formando una comunidad, un nuevo tipo de guardiana para una nueva era. Ya no atadas por antiguos rituales y miedo, sino libres de usar la sabiduría ancestral de formas que nuestros antepasados nunca imaginaron. La doctora Esperanza se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta del café. Hay algo más, Clara. San Aurelio todavía existe, pero no en el mismo plano de realidad de antes. Puedes volver allí cuando lo necesites. Solo sigue los sueños que empezarás a tener pronto. Esa noche, Clara soñó por primera vez con la nueva San Aurelio. El pueblo se había transformado en algo entre memoria y posibilidad. Las casas eran las mismas, pero construidas con materiales que parecían hechos de luz solidificada. El bosque crecía a través de las calles en perfecta armonía con la arquitectura, y personas que ella reconocía de fotografías antiguas caminaban por las calles como si nunca hubieran muerto. Adelaida la esperaba en el porche de la casa familiar, pero ahora ya no era un espectro atrapado. Era vibrante, real y sonreía con la alegría de quien finalmente encontró la paz. Bienvenida a lo que San Aurelio siempre estuvo destinado a ser, dijo Adelaida, abrazando a su nieta. Un lugar donde el tiempo funciona de manera diferente, donde las fronteras entre la vida y la muerte son más fluidas, donde la sabiduría antigua puede coexistir con posibilidades infinitas. Clara miró alrededor y vio a otras mujeres: Margarita, Selma, Esperanza Santos, decenas de otras que no reconocía pero que sabía que eran sus ancestras espirituales. ¿Todas vosotras estáis aquí? Estamos en todos los lugares donde somos necesarias, explicó Adelaida. San Aurelio se ha convertido en un centro neurálgico, un punto de encuentro entre mundos. Cuando necesites orientación, puedes venir aquí. Cuando otras necesiten ayuda, puedes traerlas aquí. Clara despertó con lágrimas en los ojos y el sabor del aire de montaña en la boca. Junto a su cama había una flor que sabía que no existía en el mundo físico. Sus pétalos eran translúcidos como el vidrio, pero irradiaban calor
como si estuvieran hechos de luz capturada. En los meses siguientes, Clara comenzó a recibir llamadas de personas de todo el país. Una mujer en Minas Gerais, cuyo abuelo había desaparecido en circunstancias misteriosas durante un ritual de curación. Un hombre en el Amazonas cuya familia guardaba por generaciones un artefacto que había comenzado a comportarse de manera extraña. Una niña en Río Grande do Sul que dibujaba símbolos complejos que no debería conocer. Cada caso llevaba a Clara, Juana y Olivia a un nuevo lugar, donde la red ancestral se estaba reactivando. En cada viaje aprendían más sobre sus propios dones y sobre la responsabilidad que habían heredado. Juana descubrió que podía leer la historia de objetos antiguos tocándolos, viendo no solo cómo fueron usados, sino las intenciones y emociones de quienes los crearon. Olivia desarrolló una capacidad para diagnosticar no solo enfermedades físicas, sino heridas espirituales y energéticas que la medicina convencional ni siquiera reconocía. Y Clara aprendió que su don no era solo comunicarse con entidades desplazadas, sino servir como puente entre mundos, ayudando no solo a criaturas perdidas a encontrar su camino a casa, sino también a personas perdidas a encontrar su lugar en el cosmos mayor. Fue durante una investigación en una hacienda aislada en Mato Grosso que descubrieron que no eran las únicas. La hacienda había sido abandonada después de que 3 generaciones de la familia propietaria desaparecieran misteriosamente durante rituales de cosecha. Cuando Clara y sus amigas llegaron, encontraron a otro grupo ya investigando el lugar. 3 mujeres de edades similares a las suyas, cada una con habilidades que reflejaban las suyas propias. «Vosotras también sois descendientes de guardianas», dijo la líder del otro grupo, una mujer llamada Victoria. «Sentimos cuando el ciclo se rompió en San Aurelio. Fue como si una llamada se hubiera extendido por todo el continente». Las 6 mujeres trabajaron juntas para resolver el misterio de la hacienda, descubriendo que la familia desaparecida no había muerto, sino que había sido llevada a una dimensión paralela por una entidad que no era malévola, solo confundida sobre las diferencias entre los planos de existencia. El rescate requirió que todas las 6 unieran sus dones, creando un puente estable entre dimensiones que permitió a la familia regresar después de décadas de ausencia. Para ellos, solo habían pasado unas horas, pero volvieron con conocimiento sobre realidades alternativas que revolucionarían la comprensión científica de Clara sobre el universo. «Somos más fuertes juntas», percibió Clara mientras veían a la familia reunirse con descendientes que creían que nunca más volverían a ver. «Y hay más de nosotras», añadió Victoria. «La red está despertando guardianas por todo el mundo. Lo que comenzaste en San Aurelio es solo el comienzo». Esa noche, las 6 mujeres se sentaron alrededor de una fogata y compartieron sus historias. Cada una había perdido a alguien importante, madre, abuela, mentora, que había aportado conocimiento ancestral. Cada una había descubierto sus dones a través del trauma y la necesidad. Y cada una había elegido usar esos dones para ayudar a otros en lugar de esconderse del mundo. «Estamos creando algo nuevo», dijo Juana mirando las estrellas. «Ya no somos guardianas en el sentido antiguo, atadas por rituales y obligaciones que no entendemos. Somos sanadoras activas, eligiendo conscientemente cómo usar nuestros dones». Fue Olivia quien articuló lo que todas estaban pensando. «Somos las primeras de nuestra especie, las primeras mujeres con estos dones que tienen libertad real para decidir qué hacer con ellos». Clara asintió, sintiendo el peso y la libertad de esa realización. Pensó en Adelaida y en las otras mujeres atrapadas en ciclos que no habían elegido, obligadas a sacrificarse para mantener un equilibrio que nadie comprendía del todo. «Rompimos el ciclo», dijo.
Ahora nos toca decidir qué construir en su lugar. 6 meses después, Clara volvió a San Aurelio por primera vez desde el ritual. Pero ahora no necesitó viajar físicamente. Le bastó cerrar los ojos en su apartamento en San Pablo y seguir el camino de los sueños que había aprendido a navegar. El San Aurelio onírico había crecido. El pueblo ahora se extendía por valles que no existían en la realidad física, y había gente de todos los rincones del mundo caminando por sus calles imposibles. Guardianas de linajes africanos, asiáticos, europeos, indígenas, todas conectadas por la misma red ancestral que había sido reactivada por lo que Clara había hecho en el claro. Adelaida la esperaba en el porche, como siempre, pero ahora no estaba sola. Elena estaba allí también, junto con mujeres que Clara reconocía de las fotografías familiares y otras que sabía que eran ancestras espirituales de su nueva familia extendida. «Estoy orgullosa de ti», dijo Adelaida abrazando a Clara. «No solo rompiste el ciclo, plantaste las semillas de algo completamente nuevo». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Clara. «Ahora escribís vuestra propia historia», respondió Elena. «Sin rituales predeterminados, sin sacrificios obligatorios, sin ciclos que se repiten indefinidamente. Tenéis total libertad para decidir cómo usar vuestros dones». Clara miró alrededor del San Aurelio expandido y vio el potencial infinito que se extendía ante ella y las otras guardianas. Había desafíos por delante, entidades que necesitarían ayuda, misterios que exigirían solución, personas que buscarían curación para heridas que la medicina convencional no podía tocar. Pero por primera vez, desde que encontró el diario de Adelaida en el ático polvoriento, Clara sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. «Hay una última cosa», dijo Adelaida, entregándole a Clara un objeto que no había visto antes. Un espejo pequeño y perfectamente intacto, sin una sola grieta. «Este es el espejo verdadero. Lo que rompiste en el claro era solo un reflejo, una sombra del real». Clara tomó el espejo y vio no solo su propio reflejo, sino destellos de todas las demás guardianas alrededor del mundo, cada una enfrentando sus propios desafíos, cada una contribuyendo a la nueva red que se estaba formando. «Úsalo cuando necesites encontrarnos», instruyó Adelaida. «Y cuando lleguen las grandes decisiones, y llegarán, recuerda que no necesitas elegir entre sellar y liberar. Siempre hay una tercera opción: comprender». Clara despertó en su apartamento con el espejo aún en sus manos y una certeza absoluta de que su verdadera jornada estaba apenas comenzando. El teléfono sonó casi inmediatamente. «¿Clara?». Era la voz de una niña, pero cargada con una madurez que no debería existir en alguien tan joven. «Me llamo Ana. Tengo 8 años y creo que necesito tu ayuda. Hay cosas creciendo en mi jardín que no deberían existir, y mi abuela me dijo que buscara a la mujer que rompió el ciclo de San Aurelio». Clara sonrió, guardando el espejo en el bolsillo. «¿Dónde vives, Ana?». «Ouro Preto, pero las cosas en mi jardín no son de esta dimensión». «Estaré allí mañana», prometió Clara, «y no te preocupes, no estás sola». Después de colgar, Clara miró por la ventana de su apartamento a la ciudad de San Pablo, extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allí afuera, Juana estaba catalogando artefactos imposibles en su laboratorio. Olivia estaba tratando pacientes con síntomas que desafiaban toda lógica médica. Y alrededor del mundo, otras mujeres estaban despertando a dones que sus familias habían guardado por generaciones. La red ancestral no solo había sido reactivada, había evolucionado. Y por primera vez en la historia, las guardianas tenían total libertad para decidir cómo usar su poder. Clara tomó su maleta y comenzó a hacer planes para Ouro Preto. Había una niña que necesitaba ayuda, y probablemente una nueva pieza del rompecabezas más grande que ella y sus compañeras estaban
Armando, el espejo en su bolsillo pulsó suavemente y por un momento ella pudo jurar que oía el sonido distante de mujeres cantando, no en lamento o desesperación, sino en pura celebración y alegría ancestral. El ciclo había sido roto. La red había sido reconstruida. Y por primera vez en siglos, las guardianas eran verdaderamente libres. Clara sonrió, cerró el apartamento y bajó para enfrentar cualquier misterio que la guardara en Ouro Preto. Detrás de ella, invisible pero siempre presente, las mujeres de San Aurelio caminaban a su lado, ya no presas por rituales antiguos, sino finalmente libres para guiar a las próximas generaciones hacia un futuro que ninguna de ellas había osado imaginar. Y en algún lugar entre San Pablo y Ouro Preto, en una dimensión que existía solo en los sueños y en la memoria ancestral, San Aurelio seguía creciendo. Un refugio para todas las mujeres que llevaban el peso de la sabiduría antigua y la responsabilidad de moldear el futuro. El fin era en realidad solo el comienzo.